Radio IDJ, siervos para la gloria de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Les saluda su hermano Carl Becerra de Lima, aquí por Radio IDJ, Iglesia de Jesús, en un nuevo segmento. El día de hoy también nuestra hermana Tania Castillo de Talara ha querido sumarse a la predicación de la palabra por este medio y le damos las gracias y la gloria a nuestro amado Dios. Sin más preámbulo, los dejo con el mensaje que nuestra hermana nos trajo por la gracia de Dios. Bendiciones. Hola hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermana en Cristo, Tania Castillo. Espero estén bien, cada uno en sus hogares, gozando de la unión de su familia y seres que los aman. En esta oportunidad voy a compartir un mensaje de la palabra de Dios. Está basado en Mateo 14, del 19 al 20, que dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. También está basado en Lucas 22:19, que dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De estas 2 lecturas, hermanitos, vamos a tomar en cuenta 4 hechos. En cada uno de ellos vamos a compararlas con nosotros como iglesia y también individualmente. Y también con lo que sucede alrededor nuestro y con aquellos que nos rodean. Nosotros somos los panes, nosotros somos los peces. Nuestra bendición llega cuando el Señor Jesús nos toma, cuando le recibimos en nuestro corazón y aceptamos que forme parte de nuestras vidas. Las circunstancias adversas en nuestras vidas, que son las pruebas, es la partición de los panes. Y el que los panes o peces sean compartidos con las demás personas o los discípulos, según estas lecturas, es la relación que vamos a tener nosotros con aquellos que nos rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo, en fin. Lo que compartimos con ellos va a ser nuestro testimonio. Resumiendo entonces, son 4 hechos importantes que ocurren en la vida de fe y que son necesarios para purificarnos y llevarnos a la meta, a la vida eterna. El número 1 es cuando el Señor nos toma, repasemos, cuando nos escoge, cuando nos separa, cuando nos aparta para Él. El número 2 es Él nos bendice. ¿Cuántos hemos sentido al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón el gozo? ¿Cuántos hemos sentido que realmente una carga que teníamos en ese momento antes de recibirlo se fue, se esfumó? Dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Hay una bendición inmediata al recibir a nuestro Señor Jesús. El número 3 es nos parte. Después de tener un tiempo en los brazos del Señor, empiezan a venir las pruebas. Pero estas
tengámoslo muy en cuenta que sirven para el crecimiento espiritual. Y el número 4 es que pasadas estas pruebas nos queda una gran lección para nosotros para poder compartir con otros, porque muchos otros a nuestro alrededor pasarán también en su momento estas pruebas, ¿no? Y nosotros tendremos palabra para poder darles en su momento. Ahora, nos enfocamos en el punto 3, en las escenas en que el Señor parte los panes, o también aquellas en que el alfarero amasa la arcilla, ¿verdad? O cuando quizás el orfebre somete a altas temperaturas el oro, o quizás cuando un sembrador mete la semilla en la tierra y esta semilla en su proceso tiene que morir, tiene que abrirse, tiene que partirse y volver a nacer. Analizando cada una de estas figuras, somos nosotros y cada una de ellas, a diferencia, claro que nosotros muchas veces nos quejamos, nosotros muchas veces decimos ay, o incluso hasta Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? No lo entiendo. Esta semilla, este oro, esta plata, esta arcilla o esta madera que es serruchada, clavada, lijada, no hablan, se quedan quietos. Y este es el ejemplo que debemos tomar, estar quietos en el momento de la prueba. Duele, sí, mucho. Hay pruebas muy fuertes, demasiado fuertes. Y a veces vienen en retahíla, por así decirlo, ¿no? Una tras otra, tras otra. Pero en ese partimiento es que luego habrá un fruto precioso y maravilloso, ¿no? Hubo alguien que sí lo logró, es nuestro amado Señor Jesucristo. Veamos aquí Isaías 53. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Es decir, aceptaba la voluntad del Señor. Y gracias a Él, gracias a que Él pudo soportar por amor a nosotros, es que ahora lo tenemos a Él, nuestro Padre, nuestro Señor, lo compartió a Él como el Salvador del mundo. En Él podemos tener salvación. Y tenemos muchos otros ejemplos de la vida de hijos de Dios, en los que se ha cumplido remarcadamente estas 4 etapas. Tenemos, por ejemplo, a Abraham, que en Génesis 12, del 1 al 5, es conocido como el padre de la fe. En Génesis 15, 18 es probado, ¿no? En Génesis 22, del 1 al 14, es compartido a nosotros, ¿no? Ya como ese padre de la fe al que necesitamos seguir, ser ejemplo como él, esperar en el Señor. Tenemos también a Jacob. Su historia está en Génesis 22, del 1 al 29, en Génesis 35, del 10 al 12, y en Génesis 28, del 13 al 15. Jacob tuvo pruebas. Él pidió a su esposa Raquel, pero le fue dada Lea, y tuvo que trabajar de 7 años más. Él fue compartido con nosotros como su testimonio de lucha.
También peleó con el ángel pidiendo su bendición. Y es que tenemos que estar allí con el Señor. Aún seamos probados, no bajar la guardia, no entrar en depresión, no entrar en temor. Muchas veces nos suele pasar eso. El cuerpo se cansa, la mente se aflige, el corazón llora, pero es necesario estar luchando siempre y persistir. José, conocido también como el soñador, fue bendecido por Dios con grandes promesas futuras que le fueron dichas a través de sueños. Su historia está en Génesis 37, del 5 al 11. Él fue partido también, cuando a causa de la envidia de sus hermanos, él fue vendido. Luego la esposa de Potifar quiso estar con él, pero él dijo no, y lo metieron sin embargo a la cárcel. José fue compartido con nosotros cuando le fue dada fue dado de bendición a las naciones en aquel entonces, cuando hubo sequía y no tenían que comer. Iban a Egipto a comprar de aquí, de allá, de muchos otros pueblos, y él fue con su sabiduría quien hizo posible, y sabiduría del Señor, lógicamente, que hizo posible que Israel y muchos otros pueblos tuvieran alimento. Hasta ahora vemos, mis hermanos, que cada vez que hay pruebas en nuestras vidas, esto sirve realmente, sirve para tener esas experiencias maravillosas en el Señor, en su amor, en el gozo, porque aún en medio de las pruebas también hay gozo. Es algo indescriptible sentir el abrazo del Señor en medio de las pruebas, pero tenemos que estar allí en todo momento con Él. Tenemos después de Josué a Moisés, a Josué, y en ellos veo que según estas series bíblicas que quizás muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, la historia de Moisés y los 10 mandamientos, Josué y la tierra prometida, hermanos, se las recomiendo, véanlas, cómo se vive realmente el poder del Señor, cómo se vive la fe de estos hombres, y se ve el buscar diario de cada uno de ellos, cómo hablan con el Señor en las noches, cómo piden su guía, cómo piden su ayuda y animan al pueblo a que lo haga. Así debemos ser. Y en ellos se manifiesta esa constancia de buscar al Señor en palabra, comunicándose con Él, ¿no? Varones de mucha fe. Tenemos luego a David, que es el antecesor más directo de Jesús. Él fue escogido por el Señor de entre sus 7 hermanos, fue ungido a través de Samuel y fue partido muchas veces cuando tenía luchas con leones, con osos, con Goliat y en fin, ¿no? ¿Cómo es compartido a nosotros? En que a pesar de haber caído en pecado, reconoce que sin el Espíritu del Señor, Él no es nada. Y en una prueba debemos estar siempre reconociendo que esas fuerzas solamente las vamos a obtener del precioso Espíritu Santo, de nuestro amado Señor Jesús. No hay quien más nos pueda levantar en medio de la prueba. Vemos que muchas personas hoy en día, por deudas, por situaciones económicas o por cosas físicas, maltratos físicos,
simplemente ya no quieren vivir y muchos se quitan la vida. Es necesario que siempre estemos de la mano de nuestro Señor en medio de la prueba. Y otra cosa que es admirada en David es la alabanza en medio de la prueba. La alabanza estaba de continuo en sus labios, de allí que el Señor dijo que Él era conforme a su corazón, ¿no? Y llegamos otra vez a nuestro amado Señor Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo, ya lo dije antes, para tener en cuenta en nuestras vidas, ¿no? Puedes decir, sí, pero era el Hijo de Dios, pero la palabra dice que Él dejó su gloria y se hizo hombre y fue obediente a lo que el Señor quería. Y el Señor es bendecido en el bautismo. El Señor allí fue tomado por papá en el bautismo, fue probado al cargar nuestros pecados, al morir en la cruz. Allí es donde es partido y es compartido a la humanidad como único Salvador. La fase 3 es realmente la más delicada, ¿no? En la vida de fe. Algunos se suelen quedar atrás, estancados, otros caen en la queja y eso no ayuda en nada, y otros quieren volver atrás. Y lo más lamentable es que muchos otros suelen quitarse la vida, ¿no? Por ello es importante que en todo tiempo no nos apartemos del Señor y pedir su ayuda y su bendición diarias, ¿no? Tenemos que ser persistentes como Moisés, y qué mejor ejemplo una vez más nuestro Señor Jesucristo, que se refugiaba en el Padre, esto a través de la oración, de la intimidad con Él. Y les doy un ejemplo, cuando vamos al doctor, ¿no? Por alguna dolencia, alguna enfermedad, nos sienta en una silla, o nos acuesta en una camilla, nos empieza a examinar, nos pide que abramos la boca o que respiremos o que extendamos un brazo, que hagamos tal o cual indicación de Él para que pues así, sin más, Él dé su diagnóstico, ¿verdad? Pues entendemos que papá es así, ¿no? Él sabe cómo tratarnos. Él va a saber siempre cómo tratar con nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay algo que Él necesita cambiar, pues es por eso que vamos a tener pruebas, ¿no? Cuanto más Él, que nos conoce desde el vientre de nuestra madre, para poder analizarnos y poder decir, ya estás listo, ya estás lista. No, Él sabe cómo tratar directamente con nosotros, tanto en cosas externas como mucho más lo que está en nuestra alma, ¿no? Hermanos, para ir al Señor no necesitamos abundancia de palabras. Ustedes, si viene su hijito, su hijita ante ustedes, no van a, enseguida le abren los brazos, ¿no? Le dicen, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué quieres, hijita? ¿No? Y es que ahora estamos cubiertos con su sangre. Y eso nos hace más asequibles a su amor, más íntimos con Él. Les cuento aquí una anécdota empresarial, ¿no? Dice que había una empresa que se encontraba en crisis. El abuelo dueño de la empresa convocó a una reunión de urgencia a todos los accionistas y dio orden explícita
de que por nada y que nadie los interrumpiera. Nadie podía entrar, ni la secretaria, ni personal de servicio o cualquier otro agente externo que tuviera parte en aquella reunión. Sin embargo, de un momento a otro, sin que nadie se diera cuenta, se abrieron las puertas de aquella sala y un pequeño de 4 años con carrito en mano entra presuroso y sonriente mientras decía a viva voz: «Hola, abuelo», y llegando hacia él, se subió en su regazo y lo besó. Nadie dijo nada. ¿Y quién se hubiera atrevido? ¿Sabes por qué? Porque ese pequeño tenía su sangre. Pues así, hermanos, como este pequeño, a nosotros nos cubre la sangre de Cristo. Por lo tanto, podemos decirle confiadamente: «Hola, papá. Buen día, Espíritu Santo. Hola, mi Rey, mi Señor, mi amado». Tengamos en cuenta que, hermanos, que Dios busca hacer pacto con alguien para bendecirlo. Y el Señor nos llama a cada momento. En cada momento el Señor nos está dando un llamado a nuestro corazón. «Hey, ya es hora de que ores. Hey, búscame. Hey, lee mi palabra». En Génesis 17:2 dice: «Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». En Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis». El hombre lamentablemente sí se olvida de los pactos, sí se olvida de los acuerdos. Cambia de parecer constantemente, hasta mudan su rostro cuando ya no quieren saber algo con alguien, o en este caso con el Señor, ¿no? Y no debe ser así. En Deuteronomio 4:23 el Señor nos dice: «Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que Él estableció con vosotros». En Oseas 6:7 el Señor nos dice: «Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí». No, el hombre es cambiante, mas por ello es necesario estar en continua comunicación con el Señor y no dejarnos abatir por las pruebas, sino estar siempre buscándolo, ¿no? Amén, hermanos. Es necesario seguir en el Señor, es necesario buscarle en medio de estas pruebas en nuestras vidas, ¿no? Que el Señor los bendiga. Hermoso mensaje que nuestra hermana nos compartía. No se olviden, amados hermanos, que el Señor trata con cada uno de nosotros de manera especial y que somos muy amados por Él porque hemos sido comprados a un alto precio. Hemos sido comprados cada uno de nosotros con la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y tampoco se olvide, como hoy se nos ha ministrado también, que de todas las pruebas siempre el Señor sacará algo bueno para enseñarnos a nosotros, y tarde o temprano, al finalizar nuestras pruebas, hermanos, nuestras adversidades, el Señor se glorificará y se cumplirán sus propósitos y su voluntad en cada uno de nosotros. No desmayemos y sigamos perseverando en este precioso camino de la fe en nuestro amado Señor Jesús. Bien, hermanos, se despide su hermano Carl Becerra desde Lima, aquí por Radio IDJ, Iglesia de Jesús. Hasta otro nuevo segmento. Chao.